Bienvenidos al podcast Vende hasta un hueco. Ya estamos en el episodio 11, Betico, buenos días. Muy buenos días para todos, buenos días Marquitos, feliz tarde, feliz noche, dependiendo en qué momento nos estén escuchando de su vida. El día de hoy tenemos un tema muy importante para los emprendedores. ¿Cómo pasar de la idea a un emprendimiento que ya estén dando? ¿Cuáles serán esas características, cuáles serán esas cosas que necesitamos para poner en marcha ya efectivamente la idea? Me parece un buen tema debido a que ya hicimos un capítulo sobre cómo validar mi idea y cómo saber si mi idea podría o no ser buena en el mercado. Me parece muy interesante poderla llevar ahora sí a la realidad, a que la convirtamos en algo mucho más ejecutable y tangible. Claro, pero antes de poder empezar con estas actividades que vamos a comentar, será importante tener en cuenta que ya deberíamos tener resueltas algunas cosas para que la idea, digamos, esté ya lista para empezar a actuar. ¿Qué aspectos deberíamos ya tener resueltos para este momento para luego sí empezar a andar con una idea ya de negocio? Evidentemente nos toca ya tener ciertas cosas. Digamos que lo primero que yo debería entender es el dolor. ¿Qué es lo que estoy solucionando? ¿A quién se lo estoy solucionando? ¿Cuál es el problema que existe en el mercado? Y es el que yo estoy solucionando en este momento como emprendedor, porque ya deberíamos empezaros a llamarlos a ustedes como emprendedores si están en este momento de su vida. Entonces, ¿qué es lo que están solucionando? Tenerlo supremamente claro. Y para eso hicimos un capítulo que es el episodio número 6 para que lo escuchen y vean cómo pueden validar su idea. También deberíamos tener mucha claridad sobre cuál va a ser el producto que vamos a entregar o el servicio que vamos a prestar. O sea, ya debería estar resuelto un poco el cómo vamos a hacer ese algo que vamos a entregarle al mercado. Lo otro es tener ya validación de ese algo, o sea, ya irlo a validar en el mercado. Hay diferentes metodologías que nos permiten hacer esa validación, pero sí ya deberíamos conocer si el mercado está o no dispuesto para consumir mi producto o mi servicio. Listo. Y todo esto pues se reúne en un concepto que se llamará propuesta de valor. Ya tenemos una propuesta de valor andando, ya tenemos claridad en qué vamos a entregar, ya sabemos que tiene unos diferenciales, ya sabemos que tiene unas características que lo hacen diferente y quizá mejor a otras propuestas del mercado, y con eso ya tenemos algo que ir a entregarle a ese mercado, y con eso tenemos resuelto todo lo que hace falta para empezar a andar ya con una idea de negocio un poco más sólida. Listo, entonces ya tengo todas estas cosas listas, reunidas y funcionando. ¿Y ahora qué? ¿Cuál debería ser ese primer paso para empezar a avanzar? Lo primero que yo debería conocer quiénes son mis aliados, yo de quién dependo, por ejemplo, quiénes son mis proveedores, si yo estoy vendiendo digitalmente, cuál va a ser mi aliado logístico. Entonces primero debo conocer cuáles son esos aliados, qué tanto poder de negociación tengo con ellos, qué tan dependiente soy de ellos y cómo garantizo que estos aliados siempre me cumplan con el servicio para yo poder así garantizar que tengo la primera parte clara, que es mis socios clave, mis aliados. Lo segundo será entender a qué me voy a dedicar, o sea, cuáles van a ser esas actividades que son muy relevantes, muy importantes para mí, que hacen que el negocio siga avanzando. Entonces pueden ser de muchos tipos. Pueden ser actividades productivas, pueden ser actividades de mercadeo, pueden ser actividades de venta, pueden ser actividades de comunicación, pueden ser relaciones públicas, lo que yo tenga que tener en cuenta. Al final hay una serie de actividades que yo no puedo dejar de hacer de cara a mi mercado. O sea, mi negocio se basa en que esas actividades sean hechas. Muchas veces, por ejemplo, digamos que yo soy una empresa de ropa y yo no fabrico la ropa, yo se la compro a un proveedor que la cose por mí y eso lo tengo tercerizado. Entonces la actividad clave no va a ser la fabricación de la prenda, la actividad clave seguramente será la distribución o la venta de ese producto o el diseño más la distribución. Entonces no siempre las actividades claves son tan lógicas, tan evidentes. A veces cada idea de negocio requiere que yo haga unas cosas, ya que puedo tercerizar otras que son también importantes para el negocio, pero no las tengo que hacer yo. Y ya cuando tengo esas actividades clave, es con qué recursos cuento para que podamos cumplir con esas actividades core, las importantes y las que robustecen la operación del negocio. Por ejemplo, volviendo al caso de la empresa de ropa, un recurso clave puede ser contar con un diseñador buenísimo, puede ser contar con un buen aliado o con un buen sistema de distribución para todo el tema del producto. Entonces, cuando ya tengo claro mis actividades clave, paso a los recursos claves, que también es muy importante. Y luego tendré que definir cuáles serán los canales de venta, entender cómo voy a entregarle el producto o el servicio a mi mercado, de manera que el mercado reciba en el lugar correcto la mercancía que le estoy entregando o el servicio que le quiero compartir. De esa forma yo garantizo una cobertura, digamos, geográfica o en diferentes industrias o de diferentes formas con los aliados claves o en los lugares clave donde debería estar puesto mi producto o mi servicio para que mis clientes lo puedan encontrar.
Aquí algo interesante decirle a la gente es que cuando en mercadeo hablamos de canales, estamos hablando de canales de distribución, que es lo que Marquitos estaba contando. Desafortunadamente, cuando no tenemos mucha experiencia en mercadeo, pensamos en canales de comunicación. Entonces, cuando hablemos de canales en mercadeo, casi en un 99% nos referimos a canales de distribución, para que ustedes lo sepan. Adicionalmente a eso viene ya la segmentación. La segmentación, para el que no tenga muy claro ese concepto, significa yo cómo lo voy a dividir. Imagínense que fuera una torta. Entonces, ¿cómo dividimos esa torta en diferentes pedazos para yo decir escojo 1, 2, 3, 4? Dependiendo de mi capacidad, dependiendo de mis recursos y a mis actividades, puedo escoger más o menos. Digamos que ese no es el tema. El tema es cuál va a ser el segmento al cual yo me voy a enfocar. Eso lo llamamos target. Entonces, ¿cuáles son? Digamos que ustedes pueden tener diferentes tipos de segmentación, aspectos demográficos, aspectos geográficos. Hay otro tipo de características y aspectos las cuales me permiten entender el mercado de una manera diferente. También es interesante hacer la segmentación del mercado, pero no siempre pensar en que todos los mercados se dividen de la misma manera. El sexto elemento será cómo nos relacionamos con nuestros clientes. Y ahí cabe destacar que cabe un poco de todo. Es la forma en la que nos acercamos al mercado, cómo hacemos para tenerlos contentos, cómo hacemos para retenerlos, cómo hacemos para comunicarnos con ellos, cuál va a ser la forma y los canales para tener una relación con ellos, cómo se van a ver nuestros empaques, cómo se va a ver nuestra marca. O sea, todos aquellos aspectos que hacen que yo tenga de cara a mi cliente, cómo me enfrento ante él y cómo me presento de forma que él me reconozca, entienda quién soy y me vea diferente a otros. Entonces, todo eso que tiene que ver con el relacionamiento con mis clientes es todo un capítulo que deberíamos tener muy bien resuelto para garantizar que nos vemos, nos comunicamos y estamos en el lugar que queremos estar cuando mi cliente me necesite, cuando mi cliente me busque. Y ya con todo esto claro, que estamos hablando de actividades claves, recursos, socios, relación con los clientes, canal de distribución, la segmentación. Yo creo que algunas personas ya se van a imaginar de qué estamos hablando. Pero viene después un costeo, y es tener claro cuánto realmente me cuesta a mí producir, fabricar, distribuir, dependiendo de lo que yo me dedique. Tener un buen costeo es importantísimo, porque nosotros en el capítulo de mercadeo dijimos que precio iba a ser un tema que íbamos a tocar en un episodio diferente, pero el precio siempre se debe basar en tener una buena estructura de costos. Entonces, tener un buen costeo es importantísimo para poder llevar esa idea que tenemos ahí en la nube o que ya tenemos más o menos clara a la realidad. El octavo elemento será definir cuáles son las fuentes de ingresos. Entonces, deberíamos tener muy claro cómo vamos a hacer para generar ese dinero, esos ingresos. Eso se pueden dar de muchas formas y a veces puede que las lógicas no sean las únicas necesarias. Por ejemplo, digamos que vamos a montar un restaurante en una vía principal de la ciudad. Ese restaurante, pues, el objetivo será vender productos alimenticios seguramente, pero podemos tener otra fuente de ingresos que sea, por ejemplo, vender recordatorios de la ciudad. O luego decidimos que nos está sobrando un espacio en la entrada y decidimos alquilarle ese espacio a una empresa que vende café. Y entonces vamos a tener un restaurante en la parte de atrás, una cafetería en la parte de adelante que vende café, atiende a nuestros clientes y no nos quita a nosotros nuestro negocio. Y así, de esa forma, pues ya tenemos 3 fuentes de ingreso que hacen que podamos recibir dinero de diferentes formas. Entendiendo todas las oportunidades que tenemos de generar unos ingresos para la compañía, pueden empezar a generarse unas dinámicas de negocio muy interesantes que, si desde el principio las tenemos muy claras, muy en cuenta, podemos hacer cosas muy sobresalientes con eso posteriormente. Y todo eso lo que estamos hablando tiene un nombre y se llama el Canva Business Model o el modelo de negocio Canvas. Aunque evidentemente no es la única. Cualquier modelo de negocio puede funcionar. Lo que estamos buscando es que se tenga al fin y al cabo en cuenta todos los aspectos necesarios. Que no simplemente sea la idea, sino hayan otras cosas más que yo tenga en cuenta que son súper valiosos. Entonces sí es bueno tener todos los aspectos claros para que cuando yo salga al mercado, esos aspectos que me pueden dañar mi servicio o mi producto están ya validados previamente y con eso todo el riesgo está manejado en pro de nuestro beneficio. Una ventaja de este modelo también es que es muy fácil hacer cambios.
Entonces, digamos que teníamos la estructura, utilizando el último ejemplo, las fuentes de ingresos. Digamos que ya teníamos eso muy claro, pero luego decimos, bueno, ¿y si hacemos franquicias? Entonces, otra nueva fuente de ingresos. Bueno, ¿y si también generamos ropa, como lo hacen algunas marcas de comida? Si generamos ropa, si generamos recordatorios de la marca, empiezan a aparecer otras cosas diferentes que puedo muy fácilmente ir actualizando dentro del modelo. Voy iterando el modelo de una forma muy dinámica hasta que encuentre un modelo completo que me funcione en general. Entonces se vuelve muy práctico hacer los cambios de una manera muy sistemática, muy fácil. Betico, si te parece, pues hagamos unas conclusiones para cerrar este capítulo. Me parece perfecto. Creo que la primera conclusión que nosotros debemos llegar es que una gran idea no es un proyecto funcional. Hay muchas cosas que yo necesito tener en cuenta para poder empezar a llevar mi idea a un emprendimiento. Lo segundo será que el riesgo se reduce haciendo un análisis antes de invertir. A veces se nos sube un poco la sangre a la cabeza y decimos, listo, ya arranquemos, y compramos una máquina, compramos un aparador, una exhibición, no sé. Nos vamos de compras con la idea antes de tener claro qué es lo que vamos a hacer con la idea. Entonces es muy importante hacer algo de análisis para garantizar que todo eso sí se está invirtiendo en los recursos correctos o en las actividades correctas. Y adicionalmente con eso, pues obviamente entre yo más empiece a meterme en el negocio, empiece a invertir dinero, tiempo, de pronto a contratar algún tipo de personal, entre mayor sea mi riesgo, mayor es el análisis. Entonces siempre tengan presente que hay que analizar muchos aspectos para poder tener en cuenta todos esos aspectos que me pueden dañar en el momento en que yo lleve mi negocio a la realidad. Bien, y el último aspecto como conclusión será entender que el mercado reacciona mejor cuando hay una oferta de valor sólida y bien comunicada. Entonces podemos tener muy buenas intenciones, podemos hacer el pastel más delicioso del mundo, podemos tener el jugo más exquisito, pero si mi cliente no es capaz de entender ese valor que le entrego y recibirlo de una forma bien comunicada, pues va a ser muy difícil hacer que ese proyecto avance. Entonces, una oferta de valor muy sólida y bien comunicada será la clave del éxito de todos los otros aspectos que hemos hablado en este episodio. Bueno, Betico, entonces cerremos con esto el capítulo. Pero Marquitos, hagamos una ñapa pequeñita. ¿Qué cosas podríamos recomendarles para que puedan tener muchas mayores habilidades o aspectos o conocimientos para poder ser un emprendedor muy global desde todos los aspectos que se debe tener en cuenta? Me parece. Ok, entonces lo primero sería pues tener mucho conocimiento financiero. Valdría la pena usted como emprendedor que sepa sacar, por ejemplo, un punto de equilibrio, conozca cómo sacar rentabilidades o rentabilidad de un producto. Vale la pena que sepa hacer un flujo de caja, saber hacer un BPN, saber cuál es mi tasa de retorno, tener aspectos contables muy claros, cómo son las causaciones, diferenciar qué es un costo de un gasto. Pero si es tener un bagaje financiero para poder decir, ok, mi negocio se comporta de esta manera. Acuérdense que los números y el desempeño que tenga estos mismos es lo que les va a mostrar qué tan bueno, qué tan malo les está yendo. Entonces sí les recomendamos que se hagan cursos de habilidades financieras para que puedan entender a su contador, para que puedan saber si realmente ese contador es el que necesitan, para que les pueda mostrar el desempeño de su empresa y qué cosas o no pueden necesitar. También, Betico, importante entender todos los aspectos tributarios y entender que en el momento en el que nos volvemos empresarios, decidimos invitar al gobierno a que sea nuestro socio. Nuestro mayor socio. Y eso requiere que tengamos unos conocimientos en todos los temas, digamos, de impuestos y fiscales, que garantice que pagamos lo que se debe pagar, que entendemos por qué se debe pagar, que sabemos cómo calcularlo, sabemos cuándo pagarlo, que entendemos el calendario de los impuestos. O sea, tenemos que tener una serie de conocimientos alrededor de los impuestos y cómo liquidarlos y cómo hacerlo adecuadamente, porque eso puede generar después unos riesgos importantes que no nos gustaría tener, solamente por no haber tenido en cuenta a nuestro principal socio, el gobierno nacional. Y muy de la mano de este viene tener un conocimiento legal. Obviamente no es ser un abogado ni mucho menos, pero de la mano el tema de los impuestos y de los tributos también viene a entender, por ejemplo, qué herramientas me permiten las leyes del lugar donde yo me encuentro para poder descontarme algún impuesto. Entonces, conocer todo eso me permite tener ahorros, me permite pagar menos impuestos y es buenísimo. En el mismo tema de los aspectos legales está entender la importancia de los contratos y por qué firmar un contrato que sea claro y que realmente sea ley entre las partes es tan importante. Conocer los riesgos que tiene un negocio, qué pasa si me quiebro, qué pasa si ustedes, por ejemplo, tienen un
muy buen desempeño en su negocio y su emprendimiento empieza a crecer y ya ustedes realmente son una empresa, son una microempresa y viene otra pandemia como la que estamos viviendo en este momento, ¿qué tipo de herramientas me da el gobierno para yo, por ejemplo, pagar más adelante a mis acreedores? ¿Qué es una reorganización? ¿Qué es una liquidación? Entonces sí nos toca a nosotros como emprendedores conocer más o menos esos aspectos legales, actualizarnos todo el tiempo, porque muchos negocios desafortunadamente se quiebran es por eso, el desconocimiento que tiene frente a la normatividad de su país. Otras herramientas importantes que pueden ser muy determinantes en el éxito del proyecto serán todas esas herramientas que mejoran mis fuentes de ingreso. Entonces, saber comunicarme adecuadamente, presentar el proyecto y venderle a mis clientes, generar un pitch, cómo encuentro los canales correctos para entregar mi producto en áreas geográficas a las que yo no puedo acceder, por ejemplo. Entender toda esta serie de cosas nos ayuda a mejorar esas fuentes de ingreso y nos podría permitir aumentar la oportunidad de éxito del proyecto, decidir si tenemos un e-commerce propio y vendemos directamente o si lo hacemos por medio de un aliado, de un tercero. Todas estas son herramientas que hacen que la experiencia de mi usuario sea mucho más rica, muy enriquecida y que quiera hacer negocios con nosotros, quiera venir a nuestro café a tomarse un tinto o nuestro restaurante o venga a recibir ese servicio de contabilidad o lo que sea que ofrezcamos. Y en ese espacio que lo vamos a recibir, todo eso comunica un montón de cosas del negocio. Entonces queremos que todo eso esté resuelto y que cuando hablemos con mi cliente, él reciba todo eso bueno que le estamos comunicando de todo el modelo de negocio que desarrollamos. Y también conocer cómo mejorar esos procesos internos o de producción. Nosotros siempre creemos que normalmente los empresarios saben hacer muy bien ese saber ser, ese producto o ese proceso o ese servicio. Que ustedes lo sepan hacer bien no significa que no lo pueden mejorar. Siempre revisar, digamos que nuevos estándares o nuevas herramientas o nuevas máquinas que me permiten tener mejoras en los procesos, tanto internos como producción. Eso siempre va a ayudar a uno estar capacitado y actualizado en ese saber ser de cada uno de ustedes. Y finalmente, todos los aspectos que tienen que ver con el liderazgo y gerenciales. Ser un buen líder no significa que es un buen gerente y viceversa. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta de que tenemos que mejorar algunas competencias en relación a cómo delegamos las cosas, cómo nos comunicamos con nuestro equipo, de qué manera los motivamos para que avancen, cómo construimos un plan de carrera interno, cómo manejamos las críticas, cómo manejamos las oportunidades de mejora, cómo manejamos las bonificaciones, los premios, etc. Y todo eso pues nos lleva a entender que tenemos que convertirnos en un líder, en un gerente, en una persona que tiene a cargo muchas responsabilidades y que tiene que delegar algunas en el equipo. Por tanto, todos estos aspectos son muy importantes para poder crecer de una manera, digamos, saludable dentro de la organización, para que no pase lo que muchas veces encontramos y es que un líder sobrepasa las características correctas de su rol y empezamos a tener dificultades con una persona que tiene determinado poder y digamos que no hace que el negocio avance como nos gustaría. Entonces, todas esas competencias son muy importantes para que todo funcione tanto hacia afuera como hacia adentro de la organización. Pues Betico, con eso sí terminamos, ¿o no? Sí, Marquitos, terminamos de una. Súper, queremos agradecer a Viviana Pongutá y a Marcela Escarpeta que nos apoyaron en algunos de los contenidos de este episodio. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @CBP Consultoría en Instagram, y nos pueden escribir todos sus comentarios a contacto @vendesaunhueco.com. Feliz semana, muchas ventas. Muchas ventas para todos, gracias, chao.